Francisco. Eduardo, ¿cómo estás? Eduardo Olivares y quien te habla te saluda. ¿Cómo estás? Alberto Trompeta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por atendernos, Beliboni, es muy amable. Hacía referencia a que ayer hablamos con Emilio Pérsico a la tarde en el programa, y yo le contaba a Eduardo que tu perspectiva del Papa Francisco es otra, ¿sí? O tu mirada sobre el Papa Francisco es otra, y me parecía que era importante porque, bueno, estamos hablando de una referencia de los movimientos sociales, de esa lucha que se da en las calles que es tan importante. Así que nada, te queríamos consultar sobre eso, Eduardo, sobre el Papa Francisco y lo que representa, ¿sí? Mira, primero, el respeto para todas las personas creyentes, y que me parece que es lo que corresponde en este momento, porque más allá de los problemas políticos, de las cuestiones políticas que son todas discutibles, el respeto hacia lo que creían el jefe espiritual de su vida, y eso me parece muy importante. Es claro que ha sido un papa diferente a los que venían anteriormente, y el tema también tenía que ver con la cuestión de los movimientos sociales, llamados así, algunos muy ligados al Vaticano, pero que para nosotros que fuimos fundadores del movimiento piquetero de hace muchos años, más de 25 años, nos pesa un poco la idea de movimientos sociales. Nosotros, digamos, y tiene que ver con lo de Francisco, con lo de Bergoglio, porque claramente el Papa tuvo una mirada hacia los movimientos sociales que nosotros no es que desdeñamos ni criticamos, pero decimos que no es la perspectiva de los desocupados convertirse en Cáritas o en la acción social. Lo nuestro es la lucha por el trabajo genuino. Nosotros nos constituimos en una organización de desocupados cuando perdimos el trabajo. Estoy hablando de la década del 90. Claro. Constituimos una organización de trabajadores desocupados para pelear por el trabajo genuino y no para ser un instrumento ni de la manipulación política ni de la dádiva de la caridad social, porque no se trata de eso. Nosotros, por supuesto, no estamos en contra de que haya organizaciones sociales, organizaciones caritativas, la propia Cáritas de la Iglesia, pero consideramos que son parches. Y en ese sentido, la organización de desocupados ha tenido toda una historia, toda una trayectoria, ha elaborado un programa, unidad con la clase obrera ocupada, en el sentido de que no se enfrente el desocupado con el ocupado, que no sea un instrumento de la clase capitalista para abaratar la mano de obra. La desocupación cumple una función en la crisis capitalista. Déjame preguntarte algo para no irnos del tema Francisco y después nos metemos en el tema que a vos te parezca en cuanto a la perspectiva de... el Papa Francisco indudablemente tuvo una notable influencia en muchas organizaciones sociales, ¿sí? Y hay muchos que han manifestado o se han manifestado de manera hiperpeyorativa, como el presidente de los argentinos, que lo trató de imbécil, el representante del maligno, y hoy está haciendo toda una parafernalia para mostrar que se siente afectado por algo que seguramente no lo afecta, ¿sí? ¿Cómo vivís? Totalmente. ¿Cómo ves eso, esa hipocresía? Es un rechazo casi visceral, porque la hipocresía es de las actitudes humanas de la que nadie es ajeno, pero cuando se representa de manera tan extrema como esta, en el que llamaba efectivamente el maligno, yo no creo ni en el maligno ni en el benigno, y no creo que fuera ni mucho menos el maligno el Papa Bergoglio, que es el jefe de la Iglesia Católica. Hay que tener respeto por la gente y por aquello que representa de alguna manera, pero sinvergüenza del presidente que tenemos no tiene ningún problema ni en decirle lo que le dijo en su momento, es decir, considerarlo el diablo directamente, y ahora subirse al carro de los que van a ir al velorio, a las exequias que se hacen de la muerte del Papa, y me resulta muy chocante. Pero creo que también él quiere jugar un rol en la nueva Iglesia, el nuevo Papa, quiere jugar un rol también en influir de alguna manera en que retroceda la Iglesia en algunas cosas que hay que reconocer a Bergoglio, que planteó, si bien no fue a fondo con los problemas, pero creo que planteó algunas cuestiones que algunos
en el mundo están esperando que se retrotraigan, que retrocedan. Sí. Reconocimiento de los homosexuales, de lo que son los derechos de los como se dice, no quiero referirme las minorías, de las diversidades. De las diversidades. Exactamente, no me salía la palabra, hay que ser muy respetuoso de todo eso porque esto es un tema, cosa que no ha sido Milei nunca en la vida. Claro. Y tuvimos este escenario tan especial en Davos, con este hombre atacando ante la sorpresa de todo el mundo a las diversidades, a los homosexuales, equiparándolo a los pedófilos. Bueno, esto es una barbaridad. Lo que produce es un enorme rechazo que viaje con la misma ministra que le saca la comida a la gente en los comedores populares, con la que reprime a los jubilados. La verdad que es un asco la delegación argentina y no representa ni siquiera el interés de los católicos de ninguna manera, y va a representar así una presión para que también en el Vaticano se impulsen las ideas que este hombre tiene, regresivas, negativas. Está bien. Vos sabés, Eduardo, que comprendo perfectamente lo que decís, en algunos aspectos hasta me animo a decir, como decís vos, ¿no? Con todo respeto, en un momento muy particular, hasta comparto, ¿no? Sí. Quizás no sea el momento porque está todo muy a flor de piel, pero también hay que reconocer que hubo mucha gente en la Argentina que hizo este tipo de reclamo. Es decir, está bien, Francisco, estamos con vos, vamos con esta lucha, pero estás recibiendo a Petovelo, ¿me entendés? Es decir, claro, es cierto que eso pasó, está bien lo que dice Beliboni, no nos tenemos que olvidar porque si no vamos a aparecer Página 12 o Clarín, que van de acuerdo al momento, y las cosas hay que tener coherencia. Este es un reclamo que está bien, no es el momento, quizás tengamos oportunidad de estos debates más adelante porque lo de Francisco ha sido más profundo y mundial. Nosotros estamos hablando aquí de nuestra primera C, de nuestros equipos de barrio, ¿no? Pero hubo un reclamo con eso, Beliboni, ¿no? Sí, claro que lo hubo y bueno, como dicen ustedes, yo en este momento pienso en los católicos, en los que conozco, que son buena gente, conozco inclusive algunos curas con los que he compartido la calle, con lo cual claramente no es un problema de fe o de cuestionar la religión en sí misma, las creencias de la gente, por eso soy muy respetuoso, pero evidentemente hay muchas cosas para decir con respecto al tema. La Iglesia Católica juega un rol de orden. Y cuando digo de orden, digo de la peor de las formas de orden. Sí. Porque el orden hoy es el hambre, es la miseria, es la guerra, es el genocidio en Gaza, es decir, ese es el orden hoy. Y mantener ese orden no es bueno. Si bien hay que reconocerle a Bergoglio que habló de Palestina en un momento en el que casi nadie hablaba, y habló de Gaza y habló de la masacre, hay que reconocérselo, porque eso es, hay que las cosas como son, ¿no? Digamos, no importa, en todo caso, caracterizaremos a la Iglesia en otro sentido. La Iglesia es una voz de orden para el mundo, y el orden en la Argentina y en el mundo es un orden muy injusto. Entonces, hasta tomando palabras del propio Francisco, hay que rebelarse ante eso. Claro. No sé qué quiso decir cuando dijo, hay una frase que se recuerda mucho ahora, hagan lío. Hagan lío. Bueno, a mí no me gusta mucho la palabra porque no se trata del lío, sino de rebelarse ante la injusticia. La palabra lío parece que fuera, digamos, de chico malcriado, sino que lo que hay que hacer es rebelarse ante la injusticia. Yo prefiero quedarme con la frase que hace referencia al otro. Es decir, si nosotros tuviéramos una visión acabada de que en realidad es imposible que nos vaya bien si nos va bien a nosotros y al otro no, la patria es el otro, ¿sí? Es decir, ahí estaríamos entendiendo... Hay una encíclica de hace unos días, no sé si lo digo bien, una referencia que hizo prueba muy larga sobre el tema de los ricos y cómo se obtienen las riquezas, sobre el tema de la meritocracia, pero él hace un planteo que no termina de ser o ingenuo o que oculta un problema. Porque él dice, los millonarios tienen que darse cuenta de que tenemos que poder convivir uno con otro, entonces tienen que ceder no va a ocurrir que cedan sus riquezas. Son cada vez más ricos los millonarios. Pasan los años, pasan las décadas,
pasan los siglos y los millonarios son cada vez más millonarios, y hay gente que no tiene ni para comer, y mucha gente no tiene ni para comer. Sí. Entonces eso no va a ocurrir si hay una reacción de los trabajadores, del pueblo, de aquellos que son los que sufren estas consecuencias. En todo caso, lo que dice Arole también puede ser tomado, esto de los ricos, como una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Que si no hacen una reforma, viene la revolución. Yo soy revolucionario. Yo soy partidario de la revolución porque el capitalismo no nos va a dar ninguna respuesta. Se entiende. Sí, bueno, Eduardo, es muy importante que todo el que... Francisco, si hay algo, me parece, ¿no? Que quizás pueda uno sentir como, ¿cómo decirlo? Como honrar su memoria, tiene que ver con esto de la libertad y de poder decir lo que uno piensa, ¿no? Me parece que en ese sentido, con Francisco nos pondríamos de acuerdo en que aun cuando sea incómodo, no sea el momento oportuno. Bueno, él dijo hay que hacer lío, vos decís hay que hacer la revolución, yo digo hay que discutir todo, ¿no? Es decir, me parece que en ese punto nos encontraríamos, así que ha sido... Con matices nos encontraríamos. Sí, nos vamos a encontrar. Bueno, así que ha sido un placer Y eso escucharlo. es lo importante también, cuáles son los puntos de encuentro, porque yo puedo tener, ya te lo dije, tengo diferencias con la iglesia como tal, pero he compartido un viaje a Paraguay, por ejemplo, con algunos curas, en una delegación multisectorial, a visitar a las hermanas Villalba, que son las que han sufren todavía una cárcel tremenda y el asesinato de sus hijos. Sí. En Paraguay, que es una dictadura la paraguaya, y he compartido con ellos un viaje y hemos ido charlando. Entonces también en ese punto es donde nos podemos encontrar, en las luchas por las libertades, contra las injusticias. Bueno, ese será el punto de encuentro. Seguro. Eduardo, Muchas abrazo. gracias. Gracias. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas Dale, noches. un Hasta luego. abrazo.